Bienvenidos a todas, todos y todes a una nueva clase del curso de formación política militante 2022. Comunicación en la patria grande, la disputa por el sentido, así se llama esta clase. Y en esta ocasión vamos a contar con la exposición de Fernando Buenabad. Él es director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús, doctor en filosofía, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas por la Humanidad, director internacional de la UICOM, que es la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Fernando, cuando vos estuviste la última vez acá, el año pasado, en el marco del curso 2021, nos hablabas de una gran multiplicidad de voces mediáticas y medios para transmitir nuevas ideas o nuevas formas de hacer circular la información. Y nos decías que esto obviamente hace a la democratización del espacio comunicacional, pero que no necesariamente esto se había traducido en una fuerza mediática articulada que diera la pelea en el terreno de la comunicación, entre el aparato comunicacional de los medios hegemónicos y la comunicación que nosotros, y cuando digo nosotros, nosotras, me refiero al campo popular y nacional, la información que ese campo necesita hacer circular. Bueno, y entendemos que este curso se trata justamente de eso, ¿no? de dar la pelea por la disputa del sentido, formándonos para una batalla que es tan desigual como necesaria. Y en ese sentido, y con esto termino, Fernando, me gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Existe un sentido claro de los movimientos populares cuando comunican y son claros en transmitir justamente esa intencionalidad? Preguntas profundas, si las hay. Primero, saludos cordiales, fraternos, a todas y todos, agradeciendo la confianza y la hospitalidad para venir a esta tarea compleja, prioritaria, urgente, ¿no? De reflexionar juntos sobre lo que yo creo que es uno de los temas que transversaliza a todas nuestras luchas en todo el continente, que es la batalla comunicacional, ¿no? Que, por cierto, yo siempre remato diciendo es una de nuestras más grandes debilidades hoy por hoy, en términos de organizativos, en términos de despliegue, en términos de las urgencias y en términos del tamaño del enemigo, ¿no? Que tenemos, que, por cierto, cada vez está más abroquelado, más concentrado, más ensimismado en esta dinámica que es el desarrollo monopólico internacional o transnacional, y que nos ofrece un frente duro, un hueso duro de roer, ¿no? Entonces, a veces conviene comenzar la respuesta a esa pregunta con una reflexión, un preliminar básico, que es si estamos dispuestos a aceptar que el escenario de la disputa comunicacional, de lo que llamamos hoy la guerra mediática, es un escenario asimétrico, donde ellos tienen el 85% de todos los medios concentrados, manejan el 90% de las escuelas de formación en comunicación y periodismo en América Latina, producen ellos básicamente la biblioteca con la que estudia la inmensa mayoría de los muchachos que egresan de las más o menos 1000 facultades de comunicación que hay en el continente, y encima ellos modelan el sistema de prácticas específicas para periodistas y comunicadores y comunicólogos, con las pautas de ellos, con la concepción de la comunicación como una mercancía, nunca como un derecho colectivo. Y entonces eso ya profundiza la asimetría, ¿no? Complejiza la asimetría y nos pone ante esa panorámica en desventajas muy grandes. Hay que añadir a eso la asimetría tecnológica. Nosotros en América Latina no fabricamos ni un tornillo siquiera de estas máquinas con las que nosotros nos comunicamos. No hemos logrado desarrollar una corriente tecnológica propia que sea capaz de sustituir la importación de tecnología para la comunicación, y además del costo descomunal que eso implica, porque nosotros fugamos sumas
incalculables anualmente en tecnología para la comunicación. Además, compramos tecnología ya caducada, ¿no? Sí, obsoleta muchas veces. Con una obsolescencia planificada, claro. De modo que anda a conseguir el cablecito dentro de 6 meses porque te dicen está descontinuado, ¿no? Entonces, la doble trampa, la doble emboscada, tiene que ver con, por un lado, la concentración de las herramientas, el control de las frecuencias de radiotransmisión, el control de la tecnología y luego el control de la simbología, ¿no? El control del sentido. Claro. Entonces, en términos concretos, esta guerra mediática es la concentración de máquinas de guerra ideológica contra la diversidad de voces, contra la complejidad de los malestares sociales, contra incluso la profundidad de las distintas posiciones y percepciones de la realidad que tenemos, que hoy, en términos reales, no encuentran espacio para liberar sus caudales expresivos. Es decir, no habría libertad de expresión en estas condiciones, ¿no? O la habría para unos cuantos que son un puñado frente a millones de personas, ¿no? Entonces, quería agregar esto porque me parece importante para poder atender a la pregunta, es que es cierto que nosotros digo los que nos hemos dedicado a la investigación y al trabajo de análisis de las estructuras monopólicas y de los muchos documentos que se han publicado al respecto y las disputas incluso académicas, sabemos que hemos dedicado mucho más tiempo a pensar cómo nos pegan ellos, con qué aparatos, con qué ideologías, con qué estrategias, con qué modalidades, pero no hemos hecho lo mismo en términos de cómo desarrollamos alternativas, estrategias y contraofensivas en esta guerra mediática. Y este es un faltante, ¿no? Hoy en el continente empieza a darse un panorama, y cuando digo hoy me estoy refiriendo a las 2 décadas recientes para poder poner un horizonte. Hemos empezado a ver el crecimiento exponencial de voluntades comunicacionales emancipadoras o emancipadas. Hoy tenemos claramente en el mapa de las estrategias comunicacionales en América Latina, tenemos, por ejemplo, radios alternativas y comunitarias que se han multiplicado muchísimo. Tenemos, hoy se llaman influencers, ¿no? Sí. Algunos. Pero tenemos voces de compañeros referentes que no son, digamos, influencers solo para la concepción puramente mercantil de la comunicación, sino también para orientadores sociales en muy diversos temas. Y los vamos viendo multiplicarse, con más o con menos seguidores, con más o con menos alcance. Estamos viendo una multiplicación de esas voces, una multiplicación importante en términos cuantitativos. Estamos viendo tuiteros, facebookeros, tiktokeros, en fin, en todas las distintas redes sociales hay una multiplicación exponencial de voluntades comunicacionales emancipadoras. Entonces, hoy tenemos, yo uso esta metáfora, permítanmela, tenemos un archipiélago enorme de voluntades comunicacionales emancipadoras, pero un archipiélago inconexo. Y este sería, digamos, el punto duro para responder a la pregunta. Porque si estamos siendo cada vez más y estamos multiplicándonos cada vez más, la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo mientras tanto? Cada quien, cada cual. Estamos creciendo como ínsulas que no son capaces de apoyarse unos a otros. Estamos creciendo como una estrategia de liberar voces o liberar denuncias o protestas, enojos incluso, pero sin ser capaces de encontrar coincidencias y decir, oye, imagínate qué sería que en este momento, con los millones de voluntades comunicacionales que tenemos, de vocación emancipadora en América Latina, imagínate que hiciéramos un acuerdo literalmente político, en el sentido de la P grande de la política, y dijésemos, no toleremos el avance de la derecha. No toleremos, por ejemplo, magnicidios.
y que las voces de protesta que sí hay, que sí existen en calidad de archipiélago de protestas, pudiéramos hacer este acuerdo que no necesita como mucha discusión para estar de acuerdo con esto, pudiéramos hacer un plan de trabajo durante, digamos, las próximas 2 semanas, unamos fuerzas, entonces tendríamos en todos los medios un clamor continental. Serían millones y millones y millones de correos electrónicos, de mensajes de Twitter, de mensajes de Facebook, podría ser incluso miles de voces en todo el continente, afirmando, cada uno con su diversidad, con su tonalidad, con sus acentos, ¿no?, diciendo no a esta canallada que es intentar, por ejemplo, un magnicidio, ¿no? Digo esto por la obviedad que es que nosotros sabemos que hay líneas que no pueden ser transgredidas, ¿no? Esa es una, importantísima. Y aquí nos pasó, y aquí está pasando, y aquí es un dato importantísimo de la realidad histórica, donde recrudece la historia, donde se resquebrajan un montón de cosas, pero también se reconstruyen otras. Imagínate que fuéramos capaces nosotros de hacer una buena, importante, profunda y dinámica convocatoria, ¿no? Ahí respondería a esto. Pero, ¿qué nos daría unidad? ¿Qué nos daría coincidencia? Mejor todavía, ¿qué nos daría convergencia en estos puntos de acuerdo? Por una parte, el requisito indispensable de saber de qué se trata. Es decir, tener una mínima información correcta. Porque algo que está impidiendo que trabajemos en unidad es que la información preexistente es una información confusa, es una información perversa, normalmente una información venida de las falacias mediáticas o fake news, y hay gente que no sabe si realmente pasó o no pasó esto del magnicidio, ¿no? Sí que hay sectores, compañeros nuestros, gente incluso de buena voluntad, que se quedó trabada en una especie de paréntesis de la duda. No atinan a saber exactamente qué fue, porque está faltando el trabajo de la información. O el trabajo de la información fue ganado por las versiones de sectores que a los que les interesa o les gusta sembrar semejante abominable, ¿no?, campo de duda. Aparte, perdón Fernando, pero me parece también que hubo un tratamiento comunicacional previo al intento de magnicidio, durante el intento de magnicidio y posterior al intento de magnicidio, ¿no? O sea, la comunicación ellos la atan integralmente a las acciones que están promoviendo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un faltante serio, que es cómo estamos nosotros produciendo información, con qué velocidad y con qué ubicuidad. Ellos son, hoy por hoy, dueños de esas 2 coordenadas de trabajo informativo. En 2 segundos están dándole la vuelta al planeta con una falacia. Dominan la velocidad, dominan la ubicuidad. Y nosotros venimos muy retrasados en ese desafío. Porque podemos tener mucha mejor calidad de información, mucha capacidad de relato, incluso grandes, importantes narradores de la historia que se está viviendo, incluso capaces de iluminar, ¿no?, caminos, sacar dudas, despejar incógnitas con una exposición breve, sin embargo, lentos, ¿no? Nos toma mucho tiempo llegar, ya no digamos a disputar, sino a corregir, ¿no?, el espacio. Entonces, esa es una reflexión que nos debemos de tipo teórica y metodológica de urgencia. Estamos llegando tarde y por lo tanto cuando llegamos nos encontramos con el dilema espantoso de que ya tenemos además prejuicios construidos donde es más difícil incluso convencer al otro, ¿no? No imposible, pero sí difícil. Pero además nos encontramos con que ellos tienen lo que se llaman tanques de pensamiento, ¿no? Think tanks, donde fabrican los modelos de la ofensiva ideológica, ¿no? Donde se están todo el tiempo ensayando en lo que llaman focus groups o grupos pequeños de ensayo y de análisis de opinión, de tendencias, de reacciones, etcétera, y ahí avanzan con esto permanentemente y con eso van modelando sus estrategias, ¿no? No las inventa un genio hoy en la tarde porque se tomó un mate muy sabroso, ¿no?
Son profesionales ensayando interdisciplinaria y multidisciplinariamente modelos de manipulación de la información, ¿no? Para lograr que no sea solo un golpe de información, sino que sea un plan permanente, sistemático, mañana, tarde y noche, y en todos lados donde se va sembrando esto que es la confusión. Entonces, además de costarnos mucho trabajo a nosotros llegar con información que clarifique, nos cuesta trabajo volvernos creíbles, confiables, que ese es como el siguiente piso de la cosa. No basta con saber, necesito saber si esto que ya sé es confiable, ¿no? Dicen en Argentina, usan la expresión chequeado, ¿no? Está chequeado, dicen, como el reaseguro de la veracidad. De la veracidad, ¿no? Entonces, en esos dos pisos de llegar oportunamente y llegar extensivamente con información confiable y además completa, de calidad, tenemos un campo de disputa. Eso quiere decir disputa por el sentido. Todo vacío que uno deja en su cabeza, vendrá a llenártelo con su basura ellos. Todo basura. Todo descuido que tengamos, vendrán ellos a decirte mañana, ¿no? Todo descuido táctico y estratégico que tengamos en el proceso de informar integral y dinámicamente, ellos vendrán a llenarlo y a competirnos en eso. Y después está un tercer nivel de la disputa por el sentido, que es darle mantenimiento a la información de calidad en su trayectoria histórica. Porque lo que decimos hoy de un acontecimiento, en las próximas horas va a tener un ritmo de evolución que tenemos que acompañar. Y entonces no podemos ser ni repetitivos ni burocráticos con el discurso. Necesitamos tener creatividad suficiente para no convertir eso en un tedio y no convertirlo no llegar al punto de que los nuestros nos cambien de canal porque estamos diciendo las cosas de una manera aburrida, ¿no? Ya me lo dijo ayer, y aunque todos entendemos la importancia de la reiteración como parte del ejercicio narrativo, volver a contar la cosa, eso requiere que tengamos predisposición para contarla con alguna novedad, con alguna predisposición en el relato que permita darle mantenimiento a la atención y a la confianza. Necesitamos cumplir esto que son los cánones de las estrategias narrativas, mantener la tensión y la incertidumbre, ¿no? Ya te conté esto, pero acá te tengo esta otra información que completa el análisis y que completa los dispositivos con los cuales vamos a defendernos al tiempo que seguimos ocupando el campo del sentido. Perfecto. No estoy ahora inventando el hilo negro. Esto lo han sabido nuestros pueblos en lucha, ¿no? Lo saben los compañeros que están en puerta de fábrica, lo saben los compañeros que están en la lucha campesina, indígena, universitaria, científica, artística. Saben que los acontecimientos están dando pasos permanentes y que están evolucionando y que es importante que los compañeros todos estén informados, con calidad, con permanencia, con dinámica, pero con avance, ¿no? Porque, dicho de una manera metodológica, es la única fuente medianamente exitosa para que una organización se afiance de manera fuerte, firme. Lo saben ustedes, los que dirigen y entienden la dinámica de una organización cualquiera, saben perfectamente que el conjunto necesita un diseño de la información permanente para saber cómo estar prevenidos ante episodios de la índole más diversa, que pueden ser festivos, navideños, de cumpleaños o de amenaza o de situación de tensión, etcétera. Y ese conjunto necesita organizarse, ¿no? En Venezuela existía un conjunto de compañeros de radiodifusoras que se llamaba o se llama todavía Radio Cardumen, ¿no? Y entonces la idea del cardumen, si se conoce el término, me imagino que sí, que los peces van, ¿no?, moviéndose, y si ahí viene la amenaza son capaces de incluso abrir y reunirse otra vez por allá, y esta lógica de la coordinación
es siempre importante tenerla como dotación indispensable de la organización, pero también como un tema que nos interpela permanentemente, ¿no? Porque no hay organización que perdure si se la descuida, ¿no? Está claro. Exactamente. Entonces, en esa dinámica, el papel de la comunicación. La palabra comunicación, quisiera repetirlo, aunque parezca tedioso, pero significa construcción de comunidad. Es una de sus acepciones más potentes, ¿no? Es el derecho que tenemos todos a participar de la comunidad, aportando lo que sabemos, incluso lo que no sabemos. Nuestros acertos, como nuestras dudas, se aportan a una comunidad que genera lo suficiente, lo necesario para ir resolviendo dudas y acertos o aciertos en la dinámica de darle a esa construcción organizativa su identidad y su fuerza, en esa dinámica. Entonces, a la pregunta de si nosotros tenemos claro el sentido en los medios que están naciendo, mi respuesta es sí en una parte y no en la otra, ¿no? Sí en la parte que me parece que todo el mundo entiende, que la lucha necesita fortalecerse con medios de comunicación. Hoy creo que no hay organización que no esté entendiendo el papel de la comunicación como parte de su trabajo indispensable. Yo creo que hoy ya, bueno, sería como muy atrasado aquel grupo en el que la agenda de trabajo no tuviera el tema comunicacional como un eje fuerte. Ahora, lo que no estamos entendiendo es cómo construir agendas comunes. Lo que no estamos completando todavía es cómo hacer de esas agendas comunes una fuerza de organización, ¿no? Porque mira lo que sería si nosotros hoy hubiésemos dado los pasos suficientes como para tener un frente internacionalista de medios de comunicación alternativa y comunitaria en América Latina que tuviera trabajando sus coordenadas temáticas. Hoy en este continente, compañeras y compañeros, según algunos datos que estamos revisando en el instituto que yo dirijo, hoy hay una palabra, por ejemplo, que es quizá el concepto que más nos unifica a todos hoy en todo el continente. Estoy hablando de incluso desde Canadá hasta la Patagonia. Más o menos nuestros estudios o encuestas dicen que la palabra inflación, así, reacciones de atención y de interés inmediato en casi todos los frentes ahora mismo. Es llamativa. Si este resultado es cierto, como lo estoy planteando, esta primera aproximación que tenemos es así, entonces tendríamos 40 preguntas de inmediato, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasaría a todos y a todas los que estamos en alguna estrategia de comunicación, nos pasaría la pregunta inmediata: ¿estamos entendiendo qué cosa es la inflación? O la pregunta al revés: ¿cuántos de ese conjunto de medios, de ese archipiélago enorme de voluntades comunicacionales está trabajando para ayudar a definir y a entender la inflación en todos sus interlocutores, ¿no? En todos los trabajadores, en todos los que estamos resintiendo en el bolsillo la inflación, ¿no? ¿Qué quiere decir esa palabreja? Pues porque parece que es una especie de dios griego que vive quién sabe qué lugar del universo y viene de maldito a hacernos sufrir a todos. Cuanto que hay formas de explicarlo en términos técnicos y hay formas de abordarlo en términos políticos. Diversas posiciones teóricas. Hay inflaciones inducidas, hay inflaciones fabricadas con toda la mala voluntad, iba a decir otra palabra, fabricadas ex profeso para desestabilizar países, para derrocar gobiernos. Si no, hay que preguntarle a Nicolás Maduro cómo se les han visto con un proyecto de inflación. No hay modo posible de fijar precio de una moneda o de un producto porque en Miami están todo el tiempo fabricando, ¿no? Ahora el dólar va a costar 30 veces más y mañana otras 60 veces más, y hay una mecánica de guerra económica que explica por qué la inflación se expresa como se expresa en distintos países. Hay componentes de la inflación que necesitan ser revisados a fondo. Casi todo producto hoy tiene un sobrecosto, por ejemplo, por la publicidad que carga, ¿no?
A mi esposa y a mí se nos ocurrió hace unos días hacerle un regalito a una de las nietas que quería un juguete, etcétera. Y cuando fuimos a comprarlo, el juguete es de este tamaño y la caja es así más o menos. El costo de la caja esa debe ser 8 veces más que la del material, la materia prima del juguete, ¿no? Y si paramos un poco y hiciéramos una especie de radiografía, una tomografía computada de las mercancías que se ofrecen hoy, ¿cuál es el peso específico del costo en empaques y en publicidad para cada uno? Y la acabamos pagando nosotros en un objeto que acto seguido va a la basura, y si el juguete dura más de media hora en manos de los niños, pues con optimismo, ¿no? Veremos que juegan con él, pero no irá a la basura junto con el empaque, por cierto. Pero es un tema que hay que abordar y explicar en un buen programa de radio, en un buen podcast que hacen falta ahora que se han puesto de moda, ¿no? Estas pequeñas emisiones en audio que están circulando cada vez más y cada vez, digo yo, muchos cada vez más interesantes. Hay temas, estoy ahora solo con el tema de la inflación, sus definiciones, sus comportamientos, sus alcances y sus consecuencias amarguísimas en muchos países, donde, como en Argentina, hay, por ejemplo, empresarios que con una carcajada sí dicen: si sube mañana remarcamos todo y seguimos la fiesta, ¿no? Ese espectro, con lo complejo que es, con lo amplio que es como tema, como semántica, como sentido, como significado profundo, que es en todo el continente, no está siendo agenda de un montón de medios de compañeros que no lo tienen considerado como parte del trabajo que hay que hacer. Con una salvedad, ¿no? Que sí lo hacen los medios de la derecha cuando nos explican la inflación. Generalmente la causa de la inflación es la puja distributiva de los trabajadores, ¿no? O sea, ellos sí tienen el discurso unificado y claro. Sí, por quienes quieren el aumento de sueldo, pues eso encarece todo, dicen, ¿no? En automático. Esa ecuación la hemos oído 1.000.000 de veces, por falsa que sea, y son espacios de disputa por el sentido, ¿no? Hay una lucha trabada ahí que se nos presenta y se nos vuelve a presentar una y otra vez, y necesitamos que sea agenda también, ¿no? Pero así como este tema, el de la inflación, podríamos hacer los 10 temas que hoy atraviesan al continente. Está en disputa profunda el concepto de democracia. ¿Nos alcanza la democracia que tenemos? ¿Cómo está hoy? Lo que se define como la democracia burguesa, ¿está resolviendo los verdaderos problemas? ¿O necesitamos un proyecto democrático participativo de otro orden, que revise otras cosas, que cuide más elementos, que tenga una codificación, ¿no?, social que garantice en verdad la participación, que la señora democracia no sea una cosa de cada tantas fechas para ir a votar, sino que se verifique en las fábricas, se verifique en las escuelas, se verifique por todas partes, ¿no? Esta discusión sobre la democracia es una discusión profunda que hoy está siendo agenda también en muchos de nuestros países, ¿no? La agenda del lawfare, la agenda de las estructuras judiciales, lo que se entiende como el poder judicial, es una agenda de primerísimo orden en la región. Es una disputa por el sentido, porque, en primer lugar, es un poder que no pasa por el poder que decide, que es el poder que elige, ¿no? El poder del voto. Esa es una bonita pregunta que hay que hacerle. ¿Cómo sostenemos nosotros una especie de pequeña monarquía en el contexto de nuestras concepciones de democracia? Luego, no pasa tampoco por el otro problema del poder, que es el poder fiscal. No pagan impuestos estos señores, y deberían, como todos nos pasamos a formar en la fila de los que contribuimos, pues estos tipos deberían igualmente, no se ve por qué. Y luego la revisión de la auditoría sobre salarios, ¿no? Porque a esa monarquía judicial tampoco parece que le compete la revisión permanente de lo que están cobrando los muchachos estos por un trabajo que, por cierto, no se verifica. Basta con ver las oficinas de esos señores, del piso al techo, los expedientes, aguardando años y años, décadas incluso, a que alguien abra para saber si esta persona... Son personas que están encerradas, ¿no?, con familias y con...
Ese fardo de jueces que ahí se comporta como se comporta es un tema que hoy está recorriendo el continente, porque además se están convirtiendo en un poder perverso que arrinconaron a la democracia misma, arrinconaron a la democracia en varios países, y lo están viendo ustedes hoy en Argentina, y lo está viendo México, que está echando sus barbas a remojar, López Obrador, porque ya empiezan a zumbarnos las balas cerca, con esta misma ofensiva del lawfare, ¿no? Guerra judicial. Y desde luego es agenda continental el problema de la comunicación, ¿no? Es agenda obligada que tendríamos que estar revisando permanentemente e interrogándonos sobre no solamente la política de comunicación que seguimos desde nuestras organizaciones, la capacidad que tenemos de organizar y planificar el proyecto comunicacional de nuestras organizaciones, sino además saber verificar si estamos creciendo al ritmo de las necesidades informativas, de las necesidades de construcción de confianza, de las necesidades de construcción de interlocución, ¿no? ¿Para qué? Para entonces sí disputar en serio y de fondo el sentido, ¿no? Para que no sea o una disputa accidental o una disputa puramente anecdótica o coyuntural, ¿no? Sino que sea un plan sistemático. Vamos a disputar los 10 temas que son centrales. Y tenemos munición, ¿no? Solamente con los nombres que vi ahora de los compañeros que contribuyen a la formación de estos talleres y de este grupo, ahí hay munición de sobra. La gran pregunta es si estamos construyendo los canales para que esto no solamente garantice su calidad y su confiabilidad, sino su extensión, ¿no? Y su sistematización. En términos no de episodio, sino en términos de un plan. Entonces, estoy tratando de decir en términos de la urgencia que tenemos de constituir una gran corriente de pensamiento con esta agenda de mínima, ¿no? Necesitamos una gran corriente de pensamiento que nos permita reordenar nuestras importantes herencias teóricas y políticas para una comunicación refrescada que nos alcance para todos nosotros, fortalecernos en términos de conciencia, pero también atender y entendernos con la juventud. Porque tenemos una crisis de comunicación muy seria que se llama, esto que se llama el transvasamiento generacional, está siendo otro problema continental, compañeras y compañeros. Y ya estamos viendo, lo digo hasta con escándalo, porque hace pocos meses en México, charlando con unos muchachos, les preguntaba yo por una fotografía que tenían ahí, vieja foto, les decía, ¿esa foto de Emiliano Zapata de qué época es? Y más de dos voltearon atónitos. ¿Cuál es Emiliano Zapata?, preguntaba. A mí me escandalizó, ¿no? Ojalá que sea un caso aisladísimo y que sean estos dos burros que no fueron ese día a clase, pero tengo mis sospechas de que no, tengo mis sospechas de que hay sectores de la juventud que no están recibiendo la comunicación que deberían estar recibiendo, no solamente de próceres, sino de las luchas que anteceden, de las cuales hemos sido paridos todos, ¿no? Chávez decía, somos hijos de Bolívar, pero no lo decía así de ocio, de puro adorno retórico, ¿no? Es que nos han parido procesos históricos de luchas históricas de las cuales hoy tenemos los beneficios y las tareas pendientes que nos han dejado, nuestras independencias, nuestras revoluciones, ¿no? Eso parecería que en esta etapa histórica, en el modelo ideológico dominante que hoy está haciendo de las suyas en materia de comunicación, sí, parece que uno de los objetivos es diluir la herencia histórica para que con el pragmatismo sordo con el que estamos creciendo, los muchachos salgan a una realidad con la cual no traban ligazón de herencia, ¿no? De proceso histórico, digamos. Sí, sí, para bien y para mal, pues para lo mejor como para lo peor. No puede ser que hoy no tengamos una juventud con las alarmas encendidas contra el fascismo, ¿no? Contra el nazifascismo que está haciendo por todos lados, y que haya juventudes que se sientan seducidas por el histrionismo de estos compañeros histéricos que andan por ahí haciendo de las suyas y ahora se volvieron diputados. No estoy hablando solamente de los de aquí,
Estoy hablando de aquellos también que en Italia ayer han ganado elecciones, estoy hablando de los que están proliferando, los que financian las campañas y dicen, por ejemplo, guarda con estas estrategias de laboratorio psicológico, de guerra psicológica, avance de la derecha, ponen así los diarios. No supongamos que avance de la derecha significa derrota de las izquierdas. No supongamos que avance de la derecha automáticamente implica derrota de los progresismos. No caigamos en esa ecuación porque ellos las fabrican para eso. No es tan fácil la cosa. Por más que ellos sepan qué produce en cualquier persona que agarran más o menos descuidada, y entonces piensan, bueno, ya entonces se acabó todo lo otro. Lejos. Pero nosotros tenemos que estar avispados, se dice, ¿no? Dicen en Venezuela, moscas, ¿no? Mosca con esto, o sea, atentos, alertas. Preocupados. Porque si el problema del trasvasamiento está fallando una tarea política central de todos nosotros. Lo que hablamos con la juventud en las aulas, lo que hablamos con la juventud en la sobremesa, lo que hablamos con los compañeros allá donde están organizándose, ¿no? Claro, con una fuerza, están pasando este problema a los hermanos cubanos, ¿no? Ahí se fueron a meter al corazón de la propia revolución para empezar a sembrar ahí en el corazón un montón de dudas y de manipuleos verdaderamente vulgares, ¿no? Y se armó el debate. Y el debate hoy está clarísimo, ¿no? Sobre momento, que hay una herencia que se recibe y que se acoge, no de manera dogmática, no de manera acrítica, porque no sirve eso, porque nunca sirvió una herencia dogmática. Nos sirve para construir pensamiento crítico, para profundizar las afirmaciones y corregir los pendientes. Ese es el sentido, pero necesitamos ganar el sentido en ese campo. Y ese campo está reclamándonos formación profesional, equipos de trabajo permanente. Necesitamos compañeros expertos, junto con los compañeros que hacen la comunicación. Cuando digo expertos, por favor, quiero despejar de esto el tufo academicista o cientificista, ¿no? Por favor. Nosotros en la Universidad Internacional de las Comunicaciones en Venezuela estamos haciendo un trabajo que es el trabajo de certificar conocimientos adquiridos. Entonces, hay expertos en los barrios que nunca fueron a la universidad, pues saben dónde se pone el cartel, y saben con qué vecino hay que ir a hablar, y saben en qué esquina se ve, ¿no?, las cosas como tienen que verse para entender entre todos. Allá hay compañeros que hace 20 años hacen radio alternativa y comunitaria con un cable y un chicle pegan la cosa, pero funciona. Esos son expertos en ese trabajo. Cuando digo expertos, ahí me refiero a eso. Necesitamos de esos compañeros muchos, pero también en la dinámica de formarse y de transformarse en las destrezas para poder también ser creativos, ¿no? Porque esta carrera, en esta lucha comunicacional, la fuerza del relato necesita frescura. No hay quien aguante el discurso repetitivo. Me lo han dicho algunas novias que he tenido. Otra vez con eso. Lo sabe cualquiera que interactúa con amigos. Otra vez ese discurso. Bueno, no puedo cambiar de discurso todos los días. Lo que puedo hacer es refrescar el enfoque, refrescar el acento, refrescar la búsqueda, para saber si nuestro relato está a la altura de las exigencias de la historia, ¿no? Para saber si de veras estamos en condiciones de transmitirle al otro la experiencia que queremos contarle. Si tenemos los laboratorios de experimentación, si tenemos los espacios de formación como este, donde se pueda no solamente la reflexión, sino la construcción de estrategias concretas sobre temas específicos, laboratorios de prueba, ¿no? ¿Cómo se le cuenta a un compañero hoy, en otro país, lo que ha venido a representar aquí un intento de magnicidio? Para que entienda la dimensión de eso. No para que entienda en el sentido de que es un estúpido que no entiende, sino para poder componer un relato en el que se explique las
digamos, las condiciones objetivas y concretas de las relaciones económicas y políticas de Argentina, pero además las emociones que involucra. Porque esto toca afectos. Yo no soy argentino, pero yo siento afecto por Cristina Fernández. En mi corazón hay una veta que me conecta con ella afectivamente. ¿Cómo le hago para contarle a mis cuates mexicanos que eso también existe, ¿no? Y que aquí se sintió la preocupación, que es una persona que estuvo expuesta a un cañón de pistola a unos centímetros y salvó la vida por una palabra que yo casi nunca uso, pero que ahora ya voy a empezar a usar, que se llama milagro, ¿no? Por una quién sabe qué conjunción de factores del universo que no tronó la cosa esa y no la mató, ¿no? El relato necesita la carga emotiva junto con la carga racional, ¿no? Con la cabeza, con el corazón. Y este es un entrenamiento histórico. Necesitamos convertirnos en expertos en relato, en narración comunicacional, con la cámara, con el micrófono, con la pluma, con lo que tengamos a mano, con el diseño. El diseño gráfico es fundamental. Un conjunto de estrategias que necesitamos que se mantengan frescas y renovadas en una batalla que lo primero que demanda es constancia, permanencia y mucha creatividad. Esa es una disputa por el sentido también. De modo que hay una disputa por el sentido frente a un enemigo en un escenario asimétrico totalmente, y luego hay una disputa por el sentido hacia adentro entre nosotros. Una construcción. Una construcción nuestra, para ver si estamos de acuerdo en cuando hablamos de qué, cómo, ¿no? Qué difícil es decir, apoyemos a la izquierda. Sí, ¿cuál izquierda? ¿Qué cosas? ¿Quiénes son? ¿No? Ya nos entró la desconfianza, ya nos entró la duda, cuanto que debería ser en automático una categoría que hubiéramos podido haber saldado. Y decir, los que caminamos más o menos con este rumbo, que no queremos hambrunas, que no queremos sufrimientos, que no queremos tristeza para las personas, entonces deberíamos tener una coincidencia inmediata. Luego podríamos entrarle a los matices, ¿no? Si no, no vamos a poder resolver el problema organizativo. Si empezamos por ser exquisitos con eso, ya tenemos un problemón hoy, porque lo estamos padeciendo, ¿no? Hoy estamos padeciendo eso. Vamos a apoyar al compañero presidente Petro, o López Obrador, o la compañera Zelaya, hombre, ¿no? O los compañeros, tantos otros que no siendo primeras figuras están abajo, dando batallas, capaz que no estamos del todo de acuerdo con ellos. O sea, cosa que no existe ni con las esposas, ni con los esposos, ¿no? Yo no sé quién está 100% de acuerdo con sus parejas, ¿no? Pero bueno, en el hipotético caso de que se requiera estar muy, así, alto porcentaje de acuerdo, entonces que no sea eso el primer impedimento para poder trabajar solidariamente entre todos, porque no vamos a poder derrotar el problema del archipiélago de millones de voluntades comunicacionales si empezamos por ponernos de exquisitos con que, a ver, ¿no? Bueno, ni los peronistas se ponen de acuerdo. Creo que esa es como una característica, ¿no? Histórica. Por la diversidad, porque están las diversidades todas trabajando sobre nuestras realidades. Todas las diversidades están en acción, ¿no? Decían los teóricos de la teoría de la complejidad, dicen ellos, un hecho complejo es aquel que tiene más de 5 factores trabajando en simultáneo sobre un fenómeno, ¿no? Bueno, pues el peronismo y muchos movimientos tienen 14, 15 factores en simultáneo trabajando sobre un fenómeno. ¿Eso impedirá eso, que hagamos un trabajo profundo de coincidencia comunicacional y de acción organizativa? Espero que no, y espero que estemos a tiempo de que el trasvasamiento nos reeduque a todos, ¿no? Porque no podemos entregar cuentas de que resulta que los jóvenes ahora no van a entender el producto de una extraordinaria batalla que dio Néstor Kirchner. Mira, por ejemplo, ¿no? Un empecinado en discutir y debatir. Y yo he visto compañeros de la cámpora que empecinados en no debatir. Y lo digo con afecto, lo digo con respeto. Nos caemos bien y nos queremos, pero no puede ser, compadre, que voy a poner ejemplos de otros países mejor, porque voy a acabar con problemas.
Pero mira, el Néstor, ¿no? Era un necio que andaba con la onda de que vamos a discutirle todo a todos, ¿no? Bueno, armó un grupo de intelectuales potentísimo, ¿no? Sí, claro. Que mi cuate Enrique Foster, ¿no? Ahora nos vamos a dar juntos una conferencia en México dentro de pronto. Y otros muchos, ¿no? Y los compas que hacían 6, 7, 8, hermanos queridos todos, eran eso, la expresión de meterse a debatir y a darle al análisis. ¿Cómo que no? Eso cunde por todas partes en la necesidad que tenemos de intercambiar ideas, de fortalecer, de reforzar conceptos. Problema comunicacional, problema de la disputa por el sentido. El debate es una prerrogativa nuestra. El debate es una herramienta de la lucha, de la batalla de las ideas. Tenemos que hacer de eso un entrenamiento y hacer el debate en serio debate, con capacidad de escucha, con respeto por el otro, con argumentación sólida, con la verdad, con la información correcta, con la construcción de confianza. En una de esas ganamos, porque nosotros tendríamos exactamente todo lo que no tienen ellos, en ese sentido. Una concepción de lo humano, una concepción de la necesidad de lo humano que disputa no solamente por las condiciones materiales justas, dignas para todos, sino por las condiciones emocionales, las condiciones intelectuales. No solamente estamos peleando por oportunidades para todos, igualdad de oportunidades para todos, no nos contentamos con eso, queremos igualdad de condiciones para todos. Y esa es una disputa por el sentido profunda, ¿no? He dicho. Bueno, la verdad que un fuerte aplauso para Fernando. Acá ahora pasamos a la parte más complicada, que son las preguntas de los compañeros y las compañeras. Vamos con la primera. Dice, ¿cómo fue el proceso que permitió, por ejemplo, en México, que los youtubers se equipararan en masividad con los canales de la TV tradicional? Tenemos un youtuber muy famoso allá que se llama Andrés Manuel López Obrador. Pues es que López Obrador, encontrándose como se encontraba antes de las elecciones, ustedes saben que le robaron la presidencia 3 veces, ¿no? Digo, o 2, decían que la tercera va la vencida, ¿no? Y venía de una experiencia de militancia donde él entendió, como creo que ningún otro político en México ha entendido, que había que ir a todos los pueblos de todo el país, hasta el último de los rincones, a conocerse con la gente. Y para su buena suerte, que tiene muy buena memoria y se acuerda de cosas y de personas y de anécdotas de todo el mundo, un poco lo que hacía Chávez también, ¿no? Y él entendió que estaba parado en la asimetría más dramática frente a Televisa y todos los medios de los yanquis, que los tenemos de vecinos. No es fácil, ese vecino no es fácil. Nos tiene ocupada la mitad del territorio mexicano. Ese es territorio mexicano ocupado por ellos. Sigue siendo nuestro. No se nos olvida, ¿no? La Baja California, digamos. Y Texas, y todo eso, ¿no? Sí, es territorio mexicano ocupado por ellos. Se los hemos prestado. López Obrador entendía que no es fácil la disputa mediática con todos estos. Entonces asumió una política que es, mira, la disputa por el sentido. Resulta que se para todos los días a las 5 de la mañana y a las 6 está reunido con el Consejo de Seguridad del país, ¿no? Para salir a las 7, 7 y media a hacer una conferencia de prensa todos los días que se llama Las Mañaneras, ¿no? Simplemente eso permitió quebrarle la columna vertebral a la agenda de ellos. Él fija la agenda todos los días en la mañana. Y él dice que va a ser lo importante, él dice que es lo urgente, y convirtió la mañanera en un sistema para quebrarle el control de la agenda a los medios hegemónicos, pero también para convertirlo en lo que hoy es la escuela de formación política más grande que México ha tenido en su historia, ¿no? Porque ahí se discuten los enfoques políticos, las tareas organizativas, un montón de cosas que él, todo el tiempo, uno le pueden preguntar, oiga, presidente, ¿por qué llovió ayer? ¿No? Y entonces él dirá, bueno, porque tenemos la tarea política de organizarnos así, 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 así. Y después explicará la lluvia, pero él sistemáticamente
construye líneas, digamos, de orientación política muy fuertes a través de eso. Entonces, desde luego que antes de ganar las elecciones, él hizo un trabajo minucioso de contacto con muchos jóvenes y sobre todo con la juventud que manejando redes ayudó, de modo que permitió difundir el pensamiento y las estrategias de defensa de López Obrador básicamente a través de las redes. Hubo una campaña que lo acusaban de ser agente de los rusos, ¿no? Entonces López Obrador hizo una campaña con los jóvenes en la que se llamaba Andresovich Manuelovich Obradorovich, ¿no? Y todo el mundo se cambió el apellido y se ponían en el Twitter, donde fuera, Gonzálevich o Perevich o como fuese, ¿no? Cada cual. Entonces, con el humor y con esa dinámica, se construyó una oleada muy fuerte de comunicación que no había manera de controlar. Y López Obrador decía, benditas redes sociales. Y lo sigue diciendo, porque esa es la herramienta que se ha ido construyendo, multiplicándose sobre un proyecto de un acuerdo político que es trabajemos con esta agenda, ¿no? Ahí está una prueba interesante de un ejercicio de comunicación pactando unidad temática, unidad de sentido. Planificado. Bueno, no nos alcanza para todo el continente, pero ese laboratorio que él dirige, con su figura, su liderazgo, es un ejemplo muy interesante para proponernos. Imagínate lo que va a hacer este continente dentro de unos meses, ahora que gane Lula, ahora que nos pongamos de acuerdo en una reunión para resucitar la CELAC con la oleada nueva que estamos impulsando todos los pueblos con esperanza y con fuerza, pues, y si somos capaces de profundizar y defender lo que hemos ganado, tarde o temprano tenemos que hacer una convocatoria para hacer un movimiento continental de estas características, que acompañen a quien sea el candidato de Argentina, como de tenemos que rescatar a Uruguay de las garras de estos. Ya va a venir, ¿no? La oleada está moviendo muchas cosas, ¿no? Yo tengo mucha confianza. Si no leo el Grupo Clarín, me siento más entusiasmado cada vez, porque esos deprimen a medio mundo. Entonces, que creo que, atendiendo a la pregunta, que la respuesta es que hubo, primero, claridad política, necesidad de la acción comunicacional, y luego una sensibilidad que coincidió entre todos para echarle, ¿no? Y hubo una cosa que es, de paso, lo ya dicho, es que le bajaron a los remilgos, la inmensa mayoría, y dijeron, en lugar de estarnos peleando, porque no somos tan de izquierda unos como nosotros, apoyamos este proyecto en el que hasta para seguir discutiendo hay que defenderlo, ¿no? Y eso pasó, porque si yo pudiera mostrarles a ustedes una tomografía computada de los movimientos en las redes sociales, de las voces tan diversas que hay, ustedes dirán, no sé cómo le hicieron para ponerse de acuerdo en serio, pero se pudo, porque la coyuntura a todos nos tiró, ¿no? Y nos reeducó un montón de cosas. Y hubo como plasticidad para asumirlo, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta cortita, esta es un poco más general, por ahí del mapa de medios. Dice, si el mapa de medios justamente en Argentina muestra una concentración mayor que en el resto de Latinoamérica, o si en realidad se repite esta concentración. Sí, es más o menos la misma ecuación. Es que tampoco hay mucho, ¿no? No sé si el Grupo Clarín es dueño del 65, 70%, según una publicación hace 2 años, del compañero Becerra, que hizo un informe muy interesante sobre concentración monopólica en la Universidad de Quilmes, y ahí reportan más o menos eso, ¿no? Lo que tiene el Grupo Clarín, lo que tiene La Nación, lo que comparten entre ellos, más o menos, y luego un pequeño porcentaje de entre 4 y 8% que tienen algunas empresas inversionistas norteamericanos, básicamente, ¿no? Pero así tienen el control del 80% de las radios del país, tienen el control de la casi totalidad de los diarios, salvo uno o dos de circulación, digamos, más o menos masiva, ¿no? Y esa es la ecuación que pasa, por ejemplo, en Perú, ahora mismo. Es la ecuación más o menos que se da en Chile, ¿no? En Ecuador incluso, ¿no?
En Ecuador estaba un poco más grave la cosa porque allá eran 8 banqueros dueños de todos los medios, ¿no? Antes de llegar Correa, esa era la ecuación ahí. Y estaba... Pero ahí también la cosa estaba peor porque como dolarizaron la economía, entonces la disputa con los terratenientes locales tenía cambios significativos en la estructura del manejo económico y mediático, ¿no? Pero es más o menos igual. Por eso es que con algunos compañeros sostenemos la idea de que se trata de un plan cóndor mediático, o una operación cóndor mediática, ¿no? Que permite ver que hay una articulación que no es ajena al Departamento de Estado norteamericano, no es ajena a la CIA en ningún caso. La expansión, por ejemplo, que ha tenido Facebook a nivel mundial y particularmente en América Latina, ha significado la orquestación de un plan que se diseñó en la CIA. Y que Murdoch no es un hombre ajeno a las oficinas de la CIA y que ha podido tener la expansión, es el medio que ha tenido la expansión más rápida y más absolutamente monumental en términos de lo que cuesta esa red, y eso no pasa desapercibido a los poderes centrales, ¿no? Entonces, para el caso de América Latina, sí hay una panorámica de mucha similitud, porque los procesos de construcción de poder mediático en cada país ha sido más o menos la misma, ¿no? 8 o 9 terratenientes o latifundistas en cada país se han hecho cargo de ir poco a poco fortaleciendo sus house organ, ¿no? sus boletines de prensa, que a veces fueron impresos, o además de impresos, radiofónicos y televisivos, cinematográficos y ahora digitales, ¿no? Es más o menos la misma estructura. Tribuna de doctrina, dicen acá grandilocuentemente ellos mismos, ¿no? Pero bueno. Y me queda una pregunta más, que es ¿cómo opera el ruido digital en el proceso comunicacional y por qué en general se percibe que eso se vuelca a favor de la derecha, el ruido digital? No sé si estoy tan seguro de que se vuelque así tan fácilmente, ¿no? Es cierto que es predominante el de ellos porque, a ver, voy a aludir para poder dar un marco a eso. Estamos trabajando hoy en la universidad sobre un documento, estamos comenzando, pero el plan es este. Para poder entender la disputa por el sentido y la guerra mediática, hay que explicar el escenario. Entonces, estamos construyendo el mapa, nosotros, lo que llamamos mapa de la subjetividad. Entonces, tenemos un continente, por ejemplo, tapizado de iglesias. Todas las que se nos ocurran, todas. Las de los primeros y las de los últimos días. Las de Jehová y las de... No, con todo respeto, no me meto con la fe individual, hablo de las instituciones religiosas, ¿no? Lo que eran los viejos cines de los distintos pueblos pasaron a ser iglesias de ellos en todos lados, la misma ecuación, ¿no? No es una casualidad. Podríamos hacer una semiótica de eso, ¿no? Tenemos, repito, tapizado. Tenemos en todo el continente, solo Mesoamérica, hay 120 distintas etnias y con lenguas distintas cada una. De ahí para abajo tenemos las culturas incaicas, tenemos las culturas amazónicas, tenemos, bueno, mapuches y, ¿no? Comechingones y huarpes, pueblos originarios en todo el continente que con sus cosmovisiones y sus lenguas constituyen una plataforma de identidades y de diversidades que son parte de esta subjetividad colectiva de América Latina, ¿no? De la patria grande. Tenemos además el cancionero de boleros, tangos y danzones, chachachás y de todo lo que se nos puede imaginar, ¿no? De la música con los valores y baluartes simbólicos de ese cancionero donde predomina la traición, el engaño, el dolor, la revancha, ¿no? La maldita que me traicionó y el maldito que me engañó y la que se fue con otro y, en fin, ahora ya hay tríos, ¿no? Que se formaron y hay canciones, estoy legitimando incluso bueno, en fin, hay un cancionero, ¿no? No quiero entrar en detalles. Pero no es que sea nuevo, ¿no? Ya hay un viejo bolero que hablaba de esto, de Llévatela se llama, ¿no? Que cantaba este muchacho puertorriqueño Luis Miguel y que no lo quieren echar a los mexicanos. Y no es de... ¿no? Tenemos además
infestado el continente de empresas de producción y exhibición cinematográficas, que son las cadenas de cines como los Hoyts y todos estos, en todo el continente, exhibiendo casi en simultáneo la misma lógica de producción y de conceptos y de estética fílmica que mandan desde allá, ¿no? Los que producen en Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, la cantidad de hoy cadenas de televisión y de servicios de distribución como Netflix y todas las demás que producen un modelo. Netflix es hoy quizá la máquina de discurso antipolítica más potente que se ha generado en los años recientes. Es verdaderamente un núcleo tóxico de ideología antipolítica donde reina el odio por todo lo que sea colectivo, la desconfianza por todo lo que suene a gobierno, el odio por todo lo que tenga un principio de autoridad, donde participe la gente y elija. Es monstruoso Netflix para eso, ¿no? Y está reinando el continente con ese modelo discursivo, pero no es el único, ¿no? Y tenemos, bueno, además, funcionando un montón en redes, negocios y comercios distintos que en su mayoría tienen que ver con cosas muy inmediatas, muy coyunturales y muy locales, pero que en la masa están generando la convicción de que esa es otra vía para instalar un modelo mercantil de mayor proximidad, de mayor cercanía y de mayor interacción, lo que llaman personalización de la clientela, ¿no? Y fidelización de la clientela, por la proximidad aparente de las redes. Entonces, si fuese posible hacer semejante mapa, en el que estamos hoy metidos nosotros, lo que tendríamos es el dibujo de un escenario donde se está dando la conflictividad central, que es, ahora tú mandas un mensaje para que la gente se vacune. Piensen ustedes que hubo luchas cerradas en distintos pueblos de América Latina para que la gente aceptara que una vacuna podría curar una enfermedad como el COVID, que hubo cerrazón incluso religiosa de algunos sectores que no querían ni ponerse. Bueno, todavía yo conozco 2 casos aquí, personas que están en terapia intensiva, lo sé porque lo sé de veras de fuente confiable, y en terapia intensiva no se quieren vacunar, es decir, no quieren una transfusión de sangre porque no saben si la sangre que les van a poner ya viene con vacunas. Así de dramática el problema del dogmatismo y del fundamentalismo ese tremendo, ¿no? Pero no es un caso aislado. Hay que revisar por qué razón esto que llamamos el nazifascismo está cobrando la estrategia de publicidad que está cobrando, que no es una victoria, por cierto, todavía están lejos de eso, pero de todas maneras hay que revisar por qué están cobrando la visibilidad que están cobrando, en función de qué plataformas ideológicas, ¿no? Entonces, el mapa de la subjetividad plantea esto. Ahora, efectivamente ahí reina un discurso de derecha, y yo creo que sí, hasta cierto punto. Pero también creo que hay un nivel en el que estas como capas de cebolla, ¿no? Estos como mantos freáticos de las distintas subjetividades, están anidando otros componentes, que, por ejemplo, la irritación social, que está ahí, porque hay protesta de fondo. Una se está expresando, por ejemplo, que han detectado algunos compañeros de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que son episodios de descrédito, de desánimo y de depresión, en función de no creer ya ni en la política ni nada, ¿no? Esa gente que se retiró de alguna actividad y dice, no les creo nada, váyanse al demonio, ¿no? Es decir, el efecto más anhelado por la antipolítica, ¿no? Que la gente se vuelva para su casa. Pero no quiere decir que se ganó para la derecha, ¿no? Entonces, en ese punto, creo que todavía se nota en las redes, por lo menos con aquellos que estudian esos mapas de convergencia de opinión, o horarios incluso pico para las respuestas de opinión o de preferencias, ahí se ve que sí hay tendencias hacia cierto aislamiento, hacia cierta menor participación, pero no implica que se haya enriquecido el otro ámbito, por ejemplo, de los discursos más ideologizados, ¿no? De la derecha. Entonces, no han ganado más gente las iglesias, eso no es cierto, tienen una crisis también fuerte por causas múltiples, entre otras, porque como cobran,
Hay que poner plata y no hay plata, entonces eso se ha amesetado, incluso disminuido algunos puntos. Estoy refiriéndome a unas cifras que vi de finales del año pasado, ¿no? De modo que es difícil suponer que haya sido tan exitosa para la derecha las redes sociales. Yo más bien tiendo a sospechar que no está gustándoles mucho. Y un último dato que tengo cierto de esto. Antes de que Christine Lagarde fuera la directora del Fondo Monetario, era la secretaria de Economía en Francia. Ella organizó ahí, antes de la reunión del grupo del G7, organizó una pequeña reunión que se llamaba G7 más Internet. Y en esa reunión, donde estaban todos los dueños de los 7 medios digitales más importantes, hicieron un balance de cómo estaba y cuál era la proyección de Internet y de las redes sociales para los próximos 10 años. En esa reunión, Christine Lagarde advirtió que era muy probable que Internet se infestara de infiltrados, o sea, todos nosotros, los que no somos inversionistas, ¿no? Y que había que hay que cuidar mucho Internet, porque lo que ellos ven en eso es el proyecto del e-commerce, ¿no? Entonces, como el proyecto del comercio digital tiene todavía atrasos tecnológicos muy grandes, por ejemplo, la velocidad del traslado de la señal sigue siendo lenta. No han logrado resolver ese problema ni con la fibra óptica más avanzada hoy. Entonces, para masas muy grandes de información todavía tienen líos. Han dinamizado mucho los sistemas de pagos, con los sistemas estos de pago con el teléfono y todo esto, pero no implica que la mejoría o la facilidad que hay se exprese en incremento de ventas como esperaban ellos, ¿no? Ahí sí hay puntos de incremento, pero no es jauja como ellos soñaban. Entonces, yo diría que hay que ser cauteloso, porque todavía entiendo que claramente hay una disputa muy fuerte de sentido adentro, ¿no? Y hay que ver si los propios... Hay un compañero en Madrid, cuyo nombre no voy a acordar ahora. Disculparán ustedes mi Alzheimer, pero... Bueno, ellos hacen mapas del comportamiento en redes. Empezaron a trabajar con el episodio del 8X, se llamó 8M. ¿Dije bien? Sí, 8M. Ahí registraron cómo se comportaban los teléfonos ahí en la Plaza del Sol, mientras estaban avisando. 15M, perdón. 15M, sí. En la Plaza del Sol, cuando viene la policía y todos avisándose por los teléfonos y para hacer una estrategia de defensa, cómo se comportaban los teléfonos y las llamadas, dónde se concentraban, etcétera. Y esos mapas empezaron a servir para registrar corrientes de opinión en otros temas, ¿no? Electorales, de salud pública, en fin. Y en todos los casos hay un porcentaje importante, casi del 50%, 47, 45% de voces de protesta adentro, que dicen: a mí no me engañan, a mí me metieron el perro con esto, ¿no? Esto no es confiable, acá estos lo están manejando aquellos. Es decir, no se van tan limpios con esta idea de que, qué bonita comunicación, esto sí es transparencia y pura. No, hay voces que le dan el componente, digamos, crítico al medio y que no te permiten suponer que campea la derecha así a sus anchas. En las redes lo dudo muchísimo, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que hasta acá llegamos hoy con esta clase. Agradecerles a todos su presencia, a los que están por Zoom, a los que están presencialmente. Agradecerles la presencia, ya lo dije, y recordarles que en la próxima clase va a estar Fernando Borroni para hablarnos sobre la ideología del odio. Así que, bueno, sin más, nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.